¿Cómo están ustedes? En esta edición del Campo, la Industria Verde, vamos a tratar de situarnos frente a la campaña que se inicia, la cosecha gruesa. Ya estamos en septiembre, la primera época de siembra del maíz, y es un buen momento para hablar con los expertos. Hoy estará con nosotros Hernán Fernández, con quien discutiremos alternativas, mecanismos para poder ir construyendo precio, para proteger los buenos precios actuales del maíz y ver qué es lo que podemos hacer para convertir eso en oportunidades para la próxima campaña. Vamos a entrar en un tema técnico. Queremos seguir la evolución de la gente de Black Soil. Ellos han desarrollado un sistema de riego en la hilera de siembra para garantizar la emergencia de los cultivos. Sabemos que tienen novedades y por eso los invitamos. Vamos a hablar con un grupo de jóvenes técnicos que vienen trabajando con estaciones experimentales del INTA, con productores de punta, para ir poniendo en juego un poco toda esta nueva tecnología que es novedosa a nivel internacional. No lo he visto en ningún lugar del mundo y sé que ha generado muchísima inquietud. Vamos a conversar también con Bernardo Bassombrío sobre su libro No Positivo. Es el libro que hizo reseñando todo lo que ocurrió durante la epopeya de la 125. Me parece que vale la pena saber que esta obra existe. Queremos charlar, que nos cuente cómo la hizo, con las entrevistas que realizó recorriendo todo el país. Es una historia apasionante de alguien que es un apasionado también de lo que ha ocurrido en este acontecimiento mayúsculo de nuestra historia. Y estaremos conversando con Jorge Castro. Hoy me parece que un tema que no puede faltar es analizar las consecuencias y las razones por las cuales se produce este avance de China, donde estuvo el presidente, sobre lo que es el sector agroalimentario argentino a través de la compra de Noble y Nidera, empresas con una fuerte posición en el mercado local. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición del Campo, la Industria Verde. Estamos en septiembre, las glicinas floreciendo, es momento de sembrar maíz, la primera siembra, y ir pensando un poco cómo vamos a manejar toda la estrategia comercial de maíz y de soja, razón por la cual hemos convocado nuevamente a Rulo Fernández, Hernán Fernández, que es el experto de la firma CENI, que nos acompaña aquí para analizar un poco las alternativas para construir precio en una campaña muy azarosa. Tuvimos subas, bajas, un poco la gente no sabe a veces qué hacer, y vos sí. ¿Tenés alguna estrategia? Sí, siempre algo hay, y sucede que en estos momentos, terminándose la campaña de Estados Unidos y ya pensando en la siembra, hay como una cierta parálisis o una tensa calma en el sentido de ¿para dónde salgo? En muchas de las preguntas en nuestras permanentes charlas con los productores. Y ahí hay varias cosas que me interesa refrescar. Una es que estamos en una excelente relación insumo-producto, que algo hemos charlado la última vez que estuve acá. Eso significa que frente a los últimos 7 años, cambiar una tonelada de urea o una tonelada de diamónico por una tonelada de maíz o una tonelada de soja disponible, me permite, o estoy en una relación históricamente beneficiosa frente a los últimos 7 años. Y eso, de alguna manera, también está ligado a que los precios del maíz y de la soja están por encima de la paridad tradicional, digamos. Nos hemos despegado de Chicago. Totalmente, y vale, es excepcionalísimo lo que está sucediendo en maíz disponible. Quizás tenga que ver con que se dieron dos fenómenos al mismo tiempo. Uno es un enorme cosechón norteamericano que, vale recordar, según el último informe del Departamento de Agricultura, van a cosechar en el orden de 11 toneladas por hectárea en 36 millones de hectáreas. Bien, entonces, ¿qué sucedió con el precio? Se desplomó. Seguro. Y hoy tenemos un maíz disponible que vale en Argentina en el orden de $30 más que en Chicago. Insólito. Lo cual es inédito, insólito, si uno se lo planteaba un año atrás. Seguro. Entonces, en ese sentido y cruzando todos los factores con todo, primero,
esa excelente relación insumo-producto, si necesito comprar insumos para la campaña que viene y tengo maíz disponible, sin dudarlo, alguien me pregunta, ¿qué hago? ¿Compro todo? Yo me compro todo hoy, cambiándolo o comprando con maíz disponible. Claro. Vendo el maíz y agarro la plata y compro el insumo, o directamente lo canjeo con alguna empresa. Exactamente, o haciendo canje o vendo y compro, como guste, pero la relación es excelente y para aprovecharla. Y le agrego una última cosita no menor. En nuestro negocio, que todo está dolarizado, yo al hacer eso no solo aprovecho una excelente relación insumo-producto, sino que fijo el valor del dólar compra del insumo en el orden de 15 pesos. Claro. Cuando hoy tenemos un dólar mayo, que no sabemos cuánto va a valer en mayo, pero que hoy vale 17,30. Entonces, hasta ahí puedo ganarle por diferencia de valor de dólar venta de mi producto con el valor dólar compra de mi insumo. Estoy de acuerdo, pero yo pienso que al vender el maíz y al hacer esta operación me aseguro los insumos para una buena campaña el año que viene, pero me pierdo la posibilidad de ganar con el maíz si sube. Bien. ¿Qué hago? Cruzando eso, también tenemos hoy una alternativa que vale recomendarlo y sugerirlo con total tranquilidad en este sentido, y vengo hablando mucho con los productores. Hace no más de 10 días está abierta la posibilidad de comprar futuros y opciones en Chicago nuevamente. Eso a través de un corredor, en CENI lo estamos haciendo frecuentemente. Y es bien simple. Cuando yo compro una opción en Chicago, como en Argentina, todo mi riesgo es el valor de la prima que pago. No tengo más riesgo que ese. ¿Cuál es ese valor? Por poner un número, hoy sobre... A ver, la estrategia concreta, simple, si tengo maíz disponible sería, vendo y me compro un call en Chicago quedando abierto a la suba. Para que se tenga una idea, hoy puedo vender en el orden de $160 el maíz disponible y comprarme un call a la par de lo que vale el maíz diciembre en Chicago, en el orden de $3 o $4 por tonelada. 3 o 4 dólares por tonelada por un contrato de 127 toneladas. 127 toneladas. Y me interesa dejar claro lo siguiente, porque muchas veces los productores como que se embrollan la cabeza, y es más simple de lo que parece. Yo me compro un papel que se llama call, que es una opción de compra de mercadería a $135, cuando hoy el maíz diciembre vale 130. Si mañana los fondos salen a recomprar su posición hipervendida en maíz y el precio sube $20, aquello que me costó $5, mañana me sube $20 también y lo puedo vender en 25. Exacto. Ganás esa diferencia y quedaste cubierto, protegido al alza en este caso. Exactamente. Razón por la cual uno duda en vender. Entonces no cabe la menor duda en esto. Vender el maíz, comprar los insumos, se cierra todo y me cubro al alza del maíz comprando un call diciembre en Chicago. En gestión comercial le llamamos quedar abierto a la suba, porque me pasa mucho que los productores me dicen, ok, te hago caso, me convenciste, vendo maíz disponible, si necesito insumos lo compro los insumos o vendo y me quedo con la plata, y si sigue subiendo, ¿qué? Bueno, ahí tenemos una alternativa, tomando de los distintos mercados a disposición, para quedar abierto a la suba por poca plata. Esto, vos decís, bueno, es facilísimo para hacerlo, porque desde hace 10 días surgió esta alternativa en la plaza local. Pero ¿cómo se hace? ¿Qué hay que dirigirse a dónde? Y en nuestro caso en CENI, de a poquito vuelve a aparecer la demanda. Lo estamos haciendo con productores medianos de carne y hueso. No hay que ser un experto en mercados financieros, ni mucho menos. Ya se está haciendo. Si no es un tema que pueda ser un gran acopio, una gran compañía, un exportador, sino que es algo que un productor... Para nada. Y vale recordar una quizás simple para algunos, una obviedad para algunos, pero vale recordarlo. Un contrato en Chicago son 5.000 bushels, que para simplificarlo son 127 toneladas de maíz y 136 toneladas de soja para quien quisiera hacer algo en soja. En soja también existe esta opción. ¿Cuánto costaría, por ejemplo, un col de soja para hacer más o menos lo mismo que estás haciendo con el maíz? Y quizás, como los precios no han caído tanto en soja como en maíz, quizás para lo mismo me costaría en el orden de 6 o 7 dólares. Más del doble. Un poquito más del doble. ¿Por qué? Porque refresco. La situación actual es maíz caro acá y maíz hiper barato en Estados Unidos, porque la super cosecha ha generado adicionalmente que los fondos especulativos, yo digo en criollo, salieron corriendo. Han vendido en el orden de 40 millones de toneladas en un mes.
Y en cambio en soja no hubo... La liquidación existió, pero no fue ni cerca de la misma magnitud. Así que eso es lo que genera, claro, porque hoy la relación de precios entre maíz y soja está en 3-1. Digamos. Hace falta 3 toneladas de maíz para comprar una de soja. Correcto. O sea que es una relación, digamos, una brecha muy fuerte en términos históricos. Totalmente. Está entre 2.20... Se suele trabajar entre 2 y 2.20. Ajá. Y hoy la relación es 3-1, que es muy barato el maíz o muy cara la soja frente al maíz, como por eso, por ahí es el momento de aprovechar y de ver que realmente el maíz está caro en la Argentina y da para ejercer un poquito esta mecánica. Totalmente. Es fundamental para ir construyendo un poco la campaña 2017. Exacto. Y una última cosa, esto que parece complicado, y siempre hablo con los productores en cualquier zona, cuando uno lo explica y lo baja a dólares por tonelada y que todo el riesgo que uno asume es la prima que paga, se hace mucho más digerible, más simple. Sí, convengamos que si vas a hacer un contrato que son 125 toneladas... 127. 127, perdón, son menos de $400 finalmente. Sí. Y no pareciera ser algo tan inaccesible. 127 toneladas en la Argentina serían algo así como 15 hectáreas, digamos, que cubrirías. O sea que si uno quiere cubrir 150 hectáreas, tendrá que poner $3.000. Más o menos. Para totalmente. Esto. Es un poco refresco, insisto. Teniendo abierto la posibilidad de volver a operar en Chicago, podemos, tratando de hacer un poquito de inteligencia comercial, captar lo bueno de cada uno de los mercados. Claro. Hoy el mercado argentino me dice el maíz acá está en excelentísimo precio y aprovechando la enorme baja en Estados Unidos, comprar una opción de compra allá es una buena oportunidad. Decime, Hernán, ¿cómo es que de pronto se puede hacer de nuevo esto? ¿Por qué estaba restringido? Bueno, de comprar nos tenemos que remitir a octubre de 2011 cuando arranca el concepto del cepo al dólar. Y a la par de la imposibilidad, que bueno, todos conocen, no voy a entrar demasiado en detalle sobre eso, pero de comprar dólares o de girar dólares en el exterior, se interrumpió la operatoria del mercado de Chicago desde Argentina. Ajá. Se interrumpió de hecho, digamos, o porque además hubo alguna restricción administrativa, el gobierno la prohibió. Se interrumpió de hecho, la realidad es que hay una norma que dice que hay una cláusula de una norma que dice que todo aquello que yo puedo cubrir en Argentina debo hacerlo acá, y desde CENI muy humildemente aportando nuestro granito de arena al presidente del Banco Central con quien tenemos cierta relación, le hemos pedido, a ver si fuera posible, si queremos libertad en todo sentido, ¿por qué no poder cubrirnos, porque esto no es mera especulación, en el mercado de Chicago también? Y a veces aparecen oportunidades allá u oportunidades acá, y lo interesante es captar cada una de ellas. Y cruzarlas, y jugar con todo eso. Hay que jugar con todas las figuras, con todos los jugadores. Totalmente. Una cosita más, a vos te sorprende, te he visto en algunos comentarios, y estos niveles de rendimiento de Estados Unidos y el nivel tecnológico que se aplica allá y el que estamos dispuestos a aplicar en la Argentina, sobre todo esta campaña. ¿Qué es lo que estás sintiendo que están haciendo los productores hoy de cara a esta situación de precios? A ver, y vengo de 3 semanas bastante viajadas en Córdoba, en Tucumán, en sudoeste de Buenos Aires. La realidad general es, se percibe un oxígeno distinto, cambiaron las expectativas, que como dice algún profesor en economía, todos son las expectativas. Ahora, la realidad en términos de maíz es que 2 meses atrás teníamos una posición abril en $170. En ese momento el presupuesto de maíz en términos de resultado por lo menos duplicaba el de la soja. Hoy esa misma posición de maíz vale cerca de 140. Entonces, si bien seguramente por una cuestión de necesidad agronómica el área de maíz vaya a crecer, cuando uno habla con los productores y sí, mira, voy a crecer, pero quizás no tanto como pensaba hace 2 meses. Ese es un poco el resumen. Igual, esto ratifica que había que ir tomando posiciones, como recomendabas hace 2 meses también. Sin duda, sin Esos duda. $170 estaban para tomar. Sin dudas, y no perdamos de vista la enorme cosecha que tuvo Estados Unidos. Si bien en términos de fondos especulativos, como solemos decir en términos académicos,
En el cortísimo plazo jugamos lamentablemente o no el juego de los fondos especulativos. Sí. En el mediano plazo es la oferta y la demanda la que marca la cancha. Sí. En las últimas 8 semanas los fondos especulativos en maíz salieron corriendo literalmente. Vendieron en el orden de 40 millones de toneladas en papeles. ¿Y eso es alcista o bajista? Buena pregunta. Ha generado que el precio se desplomara en Chicago. Sí. Como me dice algún productor amigo súper optimista, Rulo, esto está buenísimo porque cuando vuelvan explota. Eso es verdad, la dificultad es que no sabemos cuándo van a volver. ¿Pero van a volver? Sin dudas, me animo Siempre a decir vuelven. que sin dudas, sin dudas. Esperemos que lo hagan durante esta campaña. Yo creo que hoy en términos de calendario estamos, entre comillas, en el peor momento. ¿Por qué? Porque está empezando a entrar un cosechón norteamericano. Hay que darle un poquito de tiempo a la demanda. Muchas gracias, Hernán Fernández, por estos comentarios y estos consejos, sobre todo que espero que los podamos tomar y ir construyendo y protegiendo al precio de la campaña 2017. Enseguida continuamos. Continuamos en el campo, la industria verde, entrando en un tema técnico. ¿Se acuerdan de Black Soil? Hemos conversado alguna vez aquí con Lucas Talamoni, que era el titular y es el titular de esta empresa, que estaba proveyendo un sistema de riego en la línea de siembra para garantizar la emergencia de los cultivos. Una tecnología que nos pareció siempre muy interesante, no solo innovadora, sino, porque innovaciones puede haber muchas, pero esa era muy concreta. Bueno, hay resultados, ha evolucionado esta técnica y hemos convocado al joven equipo técnico y de productores y digamos, la gente de Black Soil que está vinculada a este desarrollo. Vamos a conversar con Micaela Vitz, que estamos también con vos, que sos también Talamoni, hermana de Lucas, tu nombre es Lucila, y con Gastón Maidana, ingeniero agrónomo, para que nos cuenten un poquito qué es lo que está pasando. Empezamos con vos. Bueno, les cuento, para los que no nos conocen o no escucharon vagamente de la siembra líquida, sí. Somos una empresa que ofrecemos servicio de fertilización líquida a la siembra, sí. Es decir, en la línea de siembra, en el surco. Es una mezcla de fertilizantes junto con agua y la aplicación es en el surco sobre la semilla, es un chorro continuo. Sí. Dentro de los fertilizantes líquidos, el más importante para nosotros es el fósforo. Tenemos una molécula propia, un fósforo que es poco acomplejable en el suelo, extraído de roca fosfórica también. No es ácido fosfórico, es decir, que no tiene las limitantes del ácido fosfórico, como puede ser la fitotoxicidad sobre la semilla al aplicarlo en la línea. Así que han evolucionado hasta desarrollar un fósforo líquido de elaboración propia. Sí, o sea, fertilizantes. Tenemos el nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera, pero nuestro punto focal es el fósforo, que es un nutriente que suele acomplejarse en el suelo y no está inmediatamente disponible para la planta, con lo que con nuestra molécula está rápidamente disponible para que la planta lo pueda absorber. ¿Y eso lo han desarrollado ustedes y lo elaboraron ustedes, Gastón? Exactamente. Nosotros lo que estuvimos viendo es que cuando se aplican fertilizantes sólidos, como pueden ser el MAP, el DAP, el Super Triple, que son los más comunes que se usan, lo que se aprovecha del fósforo elemento es muy poco, entre un 20 y un 30%, dependiendo de las arcillas que haya en el suelo y del pH que tiene este suelo, ¿no? Con el fósforo líquido, una de esas ventajas es que no interacciona tanto con el suelo al aplicarlo en la línea de siembra. Por lo tanto, no forma complejos con las arcillas, no tiene esa capacidad de formar tantos complejos con las arcillas, por lo que queda inmediatamente disponible. Sí. Y dado que nosotros desarrollamos una molécula que no posee carga, la explicación química bien yo no la tengo, pero es una molécula que no interacciona con los componentes del suelo, logramos que esté inmediatamente disponible y por eso podemos reducir la cantidad de fósforo que se aplica en la línea. Es decir, vos con un MAP, un DAP, estás aplicando 100 kilos o 120 kilos, de los cuales en fósforo elemento no te quedan casi 6 o 7 kilos. Con eso ahorrás fitotoxicidad, con eso ahorrás fertilizante y con eso aprovechás la nutrición, apuntamos a nutrir el cultivo. Lucila, quiere decir que hemos evolucionado del tema de mojar el surco para lograr emergencia a
la fertilización en la línea de siembra. Claro, ponerlo líquida. en solución el fertilizante, o cualquier fertilizante que vos pongas en solución, cualquier no, este en particular, pero el tema de ponerlo con agua tiene varias ventajas. Sí. Porque la imbibición se produce en el momento. O sea que el la vigor imbibición de la sigue siendo semilla un tema importante y un eje de es lo que hace fundamental, Black Soil. sí, Ok. sí. O sea que es imbibición más fertilización temprana Sí. y específica nutrientes con un producto que están... en la zona de la semilla. Claro, No nosotros dejamos de lado la humedad. Es Claro, decir, el agua sigue es siendo fundamental importante. la humedad. Bien. Y al cerrar el surco Sí. hay menos evaporación y desperdicio de productos como los que se ponen en cobertura, ¿no es cierto? Ok, tenemos resultados de ensayos, tenemos algo resultados, sí, para poder mirar. Sí. Por ejemplo, ¿dónde se han hecho estos? Bueno, nosotros realizamos ensayos en casi todas las partes de la región del país, en lo que es el sudeste, sudoeste, en el norte. Bueno, este es uno particularmente en Santa Fe, en donde se aplicaron 20, 30 y 40 litros de fósforo. Es la banda roja de 20, la azul de 30 y la verde de 40. Y el naranja es un testigo sólido, 80 kilos de MAP. Ajá. Y como se pueden ver, por lo que yo venía explicando de la disponibilidad del nutriente, a medida que nosotros aumentamos la dosis en el líquido, hay cada vez más respuesta a este nutriente versus a una aplicación de sólido. ¿Estos ensayos son ensayos de escala con...? Sí, estos son todos ensayos de escala. Ajá. Son de más de 1 hectárea, obviamente. Ajá. Sí. Estos fueron 40 hectáreas. Ajá. Sí. Está bien. ¿Han hecho algo con el INTA o con algún...? También hemos hecho ensayos con el INTA. Ajá. En trigo, soja y maíz. Maíz estamos esperando todavía porque se acaba de cosechar, pero Sí. en soja los resultados dieron un 18% más. ¿En dónde los hicieron? ¿En qué? En Manfredi, Ajá. en el INTA de Manfredi. Eso es bueno también recalcar que no solo que no hicimos ensayos solo en suelos que tienen bajas ppm, Sí. sino por ejemplo Córdoba, que son suelos que tienen bastante Buena- fósforo. sí. Sin embargo, la diferencia en Sigue habiendo resultados respuesta. fueron A pesar de notables. haber fósforo, el Exacto. hecho de que Ahí ustedes entregan un responde a la fósforo aplicación. soluble, Sí. qué interesante. Ahí en Manfredi es donde está el famoso Mario Bragaccini. Sí. Él estuvo mirando estos... Se supone que sí. Qué interesante. Vi también que tienen ensayos hechos con alguno de las empresas, digamos... Adecoagro, por ejemplo. Adecoagro. Sí. Bueno, ¿Qué este es? particularmente es un ensayo de soja, pero en Uruguay, Ajá. que también tiene suelos bastante pobres, digamos, en lo que es nutriente. Y se ve como una marcada respuesta a medida que subimos la dosis de fósforo líquido, Sí. versus una aplicación normal de un testigo que son 100 kilos de MAP para una soja. ¿Y cómo fue que fueron llegando a este tema del fósforo soluble, de los fertilizantes líquidos metidos en solución para esto, con desarrollo propio? Para Claro. aprovechar el tema del agua. Sí, eso es... Porque poner solo el agua sí. podría llegar a complicar aplicar la doble fertilización, por ejemplo, más el agua, más, era como simplificar. Y hoy que se viene mucha tecnología y conciencia en cuanto a uso de recursos, Sí. Los productos líquidos tienden a ser más eficientes y más concentrados, entonces es un mejor aprovechamiento de los recursos. Fantástico. La verdad que los veo evolucionando y me sorprendieron porque yo creí que me iban a contar qué pasaba con el agua y demás, pero se vinieron con el fertilizante en solución y bueno, me sorprendieron con Claro, esto. además nosotros apuntamos no solamente a, bueno, como ya dijimos, ¿no? Este producto se desarrolló pensando en aplicar agua en la línea de siembra. Sí. Luego vimos que era una ventaja poder aplicar fertilizantes líquidos, pero no cualquier fertilizante líquido, por el tema de la fitotoxicidad que pueda llegar a causar. Claro. Por eso nosotros nos dedicamos a desarrollar una molécula que no genere también fitotoxicidad a las dosis que nosotros aplicamos habitualmente. Y con esto lo estamos logrando y no vimos ningún signo de fitotoxicidad. Además, vimos que mejoramos el stand de plantas. Con esto logramos que el productor, por ejemplo, si quiere lograr, por ejemplo, en un trigo, un stand de 200 plantas por metro cuadrado, Sí. Generalmente lo que ellos hacen, por no llegar, tener un 80 o un 90% de este logro, corrigen y suben La densidad, suben los kilos de semilla que aplican. Sí. Sí. Entonces con nosotros, al no tener que hacer esa corrección, te estás ahorrando esos kilos de semilla. En particular hicimos ahora 120 hectáreas en 30 de agosto al sur de Trenquelauquen, Sí. y el productor corrigió igual, Sí. porque era la primera vez que probaba el producto. Claro. Y logró, sí, todas las plantas que quería. Y él estaba acostumbrado y es un productor súper eficiente, ¿no? Es muy puntilloso. Y él dijo que en los últimos 5 años nunca había podido lograr más del 80% de emergencia. Sí.
y nosotros le Estaba logrando logramos... 94%. Que es 120, porque había puesto un 20% más. Así que, Exactamente. Sí. Esa es una de Le las dijimos, ventajas que... no tendrías que haber corregido, pero... claro, es inevitable. No lo, Porque claro, no lo charlamos no- antes porque sí. él nunca pensó que iba a tener esos resultados. Decime, ¿y el fertilizante lo proveen ustedes y hay que diluirlo en agua? En el momento, En el sí. momento. O sea que el tanque de la máquina se llena con agua y le agregan Sí, un- se, probó, Exacto. se Se prepara arma el la caldo mezcla se igual arma la que- mezcla ahí, se arma instantáneamente, son... Sí, este, es soluble totalmente en agua, totalmente sí, no hay que soluble. mezclar ni nada. Está bien. Y otra de las, además de la emergencia, es la homogeneidad de la emergencia, ¿cierto? Que en algunos cultivos es más fundamental que en otros, Sí. pero en maíz, por ejemplo, Sí. lograr un lote homogéneo es muy importante. Que no haya plantas dominadas y dominantes. O el desarrollo radicular. Sí, Se nota también. mucho El la anclaje diferencia. también. Teníamos algunas fotos ahí también para mostrar. Ajá. Entre sólido y líquido se nota mucho. Qué notable. Bueno, Sí, vamos a seguir atentamente lo que pasa en esta campaña, donde se están preparando con todo. ¿Ustedes brindan el servicio? ¿Van con la máquina? Vamos, instalamos, capacitamos a la gente y nos quedamos ahí hasta que funcione. Sí. Si es poca superficie, nos quedamos hasta que terminen. Y si es mucho, nos quedamos hasta que el personal esté cómodo con poder seguir haciéndolo solo, ¿no es cierto? Notable. Bueno, los felicito por Muchas esta gracias. iniciativa y por las vueltas que le van dando al tema de Black Soil, que es una novedad. En la Argentina he visto muy poco de esto en el mundo, me parece que están haciendo punta. Estamos y queriendo avanzar. están queriendo avanzar Importante y van este año haciéndolo. encima que se acerca Niña, así que la humedad es importante. Es para importante tenerlo en cuenta. y es importante lograr una buena emergencia también. Exacto. Claro que sí. Que llegue rápido a la napa. Sí, no, Sí. tal cual. Además, eso es una gran solución para lo que son los cultivos de segunda o los tardíos, que ya vienen con un perfil Menos cargado. con menos Sí, humedad. Seguro. Bueno, con esto aseguramos la emergencia de no tener que andar esperando una lluvia de 5 o 10 milímetros para que pueda sembrar. Fantástico. Eso fue lo que me atrajo de entrada cuando conocí a Black Soil hace 3 o 4 años y ahora los estoy viendo mucho más, con más información necesaria para que esto vaya avanzando. Gracias por acompañarnos y el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Héctor. Enseguida continuamos. Hace pocos días se celebró el 8º aniversario del No Positivo. Hemos invitado a Bernardo Basombrío, periodista, escritor, amigo, quien es el autor de este libro que relata con mucho detalle lo que fue esta epopeya del campo, de la que por ahí nosotros hemos casi pasado de largo, ¿no? Yo creo que a todo el mundo nos marcó lo que fue la batalla de la 125, pero a 8 años vista quedó como por ahí un hecho algo más que anecdótico, pero no hemos podido evaluar la importancia de lo que fue ese suceso para la sociedad argentina en su conjunto, para este desembarco masivo del agro en todos los centros urbanos, porque todo el mundo estuvo latiendo y vibrando esta cuestión, que creo que fue clave también para el cambio político que se dio hace 8 meses en Argentina. Bernardo, muchas gracias por acompañarnos y por hablar un poco de tu maravilloso libro. Muchas gracias, Héctor, por tu invitación. Y ciertamente lo que vos decís ha marcado un antes y un después en la historia argentina, eso es algo que no se puede negar. Es verdad que con el paso del tiempo por ahí se relegue un poco el recuerdo de esa historia, pero en la madrugada del 17 de julio, cuando fue la votación, uno iba por la Avenida Libertador y estaban las luces de todos los departamentos prendidas, estaban todos siguiendo con atención qué pasaba con esa votación. Esa noche teatral, digamos, porque fue una cosa impresionante lo que ocurrió ahí. Nadie hubiera imaginado eso escrito en un libreto, ¿no? Exactamente, incluso llegar a una vivencia de una manifestación por el campo, como fue el 25 de mayo del 2008 en Rosario, es impensable esa multitud de gente que estaba allí en la... Que es la foto de tapa del libro, ¿no? Que es la foto de tapa del libro, que es precisamente lo que fue la gesta de cada productor. Todo fue un hecho encadenado en una serie de esfuerzos que por fortuna se han coordinado bien sin tener mayores incidentes en una historia que ha cambiado el curso de una decisión. A mí lo que me llama la atención de tu libro es, si yo hubiera hecho un libro, hubiera escrito mis sensaciones, mis vivencias, mis anécdotas y demás. Vos hiciste
un verdadero trabajo de investigación, un trabajo de historia, Sí. Yendo a ver a cada uno de los protagonistas, grandes, pequeños y Sí. medianas historias Sí. y anécdotas que tuvieron que ver con esto. ¿Cómo hiciste eso? Bueno, fue una gira que yo hice a lo largo de 9 provincias buscando a los líderes provinciales. Ellos me marcaron quiénes fueron los referentes según la vivencia de esos cuentos, si fue en Teodelina, si fue en Reconquista, dónde fueron los piquetes y cómo se fueron dando esos hechos que eran anécdotas que valían rescatar y que al mismo tiempo, de alguna forma, curiosamente, cuando yo volví a una entrevista en Buenos Aires con un legislador, ya estaba conectado en esa vivencia con eso, entonces quedó todo, de alguna manera, con la prosa puesta en el libro para revivir qué fue lo que pasó. Hubiera sido una pena perder esos cuentos con el paso del tiempo y al mismo tiempo aprovechar el rigor histórico de documentar qué fue lo que pasó y explicarle al común de la gente con un lenguaje, con anécdotas, qué es el campo. Vibrar la cosa desde adentro. Vos has hecho digamos, un índice bibliográfico que tiene 1050 nombres que están adentro del 1050 libro. nombres que son citas con comentarios y gente que vos entrevistaste o de la que extrajiste comentarios. Entrevistas grabadas para este trabajo son más de 142 personas entrevistadas, tanto las entrevistas guardadas, todos los hechos con un rigor periodístico comprobados, como para saber de qué hablamos. Y bueno, siempre digo que quien escribió el libro es el productor, no lo escribí yo, no fueron mis vivencias, sino fueron las del productor y es un homenaje a ellos. Lo que ellos hacen, son un actor social central que están haciendo soberanía en los lugares donde están viviendo y donde están produciendo, por lo tanto merecen un respeto igual a igual desde la ciudad. Y es fantástico lo que hiciste, pero además no es un libro que se encuentra fácilmente en librerías. Vos saliste, así como saliste a hacerlo con las entrevistas, saliste también a venderlo. Sé que cargabas libros en el auto. Cargaba libros en la camioneta y los fines de semana, entre jueves y sábado, golpeando las puertas, por ejemplo, en decir en Tandil. Timbreando, ahora que está de moda. Timbreando, como diría Macri hoy, timbreando y bueno, al final de la semana volvía con 6.000 pesos en el bolsillo, 30, 50 libros vendidos. Recuperando la inversión, porque para hacerlo... Recuperé la inversión, sí, no es con el impacto de decir, bueno, uno vendió la camioneta y hizo los 5.000 libros, sino que de a poco fue volviendo. Pero me alcanza con que quede el testimonio ahí de los productores y siempre va a ser válido tener esa vivencia a mano. ¿Te quedan libros? Me quedan libros dando vueltas. Va a haber que hacer una reedición y cambiar la camioneta. Y podemos hacerlo también, podemos hacerlo. También hay que aprovechar que por ahí hoy estamos viviendo el bicentenario del país. Esta fue la historia más grande que le ha pasado al campo. Se puede aprovechar a hilvanar un documental, ¿no es cierto? O sea, ideas siempre hay dando vueltas. Bueno, ya largaste una. Bueno, supongo que tenés algo en la cabeza. Algo tengo. Te agradezco en nombre de todos los que vivimos esa epopeya y de todo el país, porque algo cambió en la Argentina esa noche del 17 de julio. Es muy importante tener en cuenta que a partir de ese grado que los productores decían que nos pasa lo que nos pasa porque no nos comprometemos, fue cuando el compromiso que tuvo el campo en la ciudad y cambió una ley, fue que la respuesta cuando muere Néstor en el 2010-2011, empezó la militancia paga, o sea, la cámpora, que Cristina sacó a la calle para hacer una contrarrespuesta a todo esto que la sociedad empezó a reaccionar, a involucrarse y a comprometer. O sea, que finalmente desencadena en un cambio de actitud política en la Argentina. Muy buena visión, creo que fue exactamente así. La gente aprendió a participar, a manifestarse y a no dejar que este tipo de acciones sean para objetivos distintos a lo que está en la naturaleza de las cosas. Acá empujamos todos en la dirección correcta. Bien. Gracias, Bernardo, por acompañarnos hoy y por mostrarnos este libro que sabíamos de su existencia y de su circulación, pero no nos había llegado... No habíamos sentado a la mesa a hablar del libro. Y a darlo a conocer. Adelante con esto. Te agradezco, Héctor, tu invitación. Faltaba más y enseguida continuamos. Continuamos en el campo, la industria verde, ahora en el espacio que compartimos habitualmente con Jorge Castro. Bueno, Jorge, se concretó finalmente la adquisición del 100% de Nidera por parte de la compañía china COFCO. Exactamente. Ya había comprado el 100% de Noble,
Así es. Y hace 18 años fuimos a China a ver qué pasaba. Y es lo que está pasando, resultó que era cierto aquello que vimos. Y es esto. Y es esto lo que significa... Aquello que vimos nosotros, pero los chinos no nos, no nos aseguraban que les interesaba todo esto. Pero va más allá, evidentemente, de las intenciones de los protagonistas del desarrollo de los procesos históricos. Porque acá lo que ha ocurrido con la compra de Nidera por COFCO es que previamente COFCO se ha convertido en un holding internacional, porque se ha integrado con el Fondo Soberano de China, que es el organismo del gobierno chino a través del cual la República Popular invierte en el exterior. Este Fondo Soberano, constituido con recursos provenientes del Banco Central de Beijing, que tiene en este momento stock de reservas de 3.4 billones de dólares, este Fondo Soberano tiene en este momento un total de recursos inmediatamente disponibles para invertir en el exterior de 658.000 millones de dólares. Esto es lo que se ha constituido. COFCO ha hecho un doble movimiento. Por un lado, la compra del 100% de Nidera. Por el otro, su integración en un holding con el Fondo Soberano Chino. El resultado es que lo que prevé ahora, lo que planifica hacer ahora, que es convertirse en la primera empresa agroalimentaria mundial capaz de competir en este aspecto, no solo como comercializadora, sino como productora, con Cargill y los otros 4 grandes. Los otros grandes players del mundo. Del mundo. Lo que esto significa es que el financiamiento de este proceso de expansión y de reproducción de COFCO ha dejado de existir como restricción. Claro. En el sentido de que dispone de todos los recursos financieros necesarios para expandirse en el mundo, tanto en materia de comercialización como de producción. Lo que conviene agregar también, para ubicar esto en el contexto de la economía mundial, es que el año pasado, Héctor, el Fondo Soberano de China estableció que la prioridad fundamental de sus inversiones en el exterior son las inversiones en la producción agroalimentaria. No de la alta tecnología, no en materia industrial, no en infraestructura. La prioridad son las inversiones en materia agroalimentaria. Que ya no tiene que ver tanto con una cuestión de seguridad alimentaria, sino con la necesidad de garantizarle a una población que es cada vez menos pobre los alimentos que requiere una clase media que se va desarrollando. Han agregado además, la nueva conducción de COFCO ha agregado que las prioridades en materia de inversión de COFCO, tendientes a multiplicar su producción y expansión, se realizan primordialmente en los países que denominan superavitarios en materia de producción y exportación agroalimentaria. Los países que estiman superavitarios en materia de producción y exportación de agroalimentos son los del hemisferio americano. Esto es Norteamérica, Estados Unidos, más Canadá, y en América del Sur, Brasil y la Argentina. Son de alguna forma, los países del Nuevo Mundo, del nuevo continente, digamos, a partir del descubrimiento de América. Todavía no hay tanta población y tantas necesidades, cosa de que existen excedentes. Exactamente. Y entre esos 4 grandes productores de agroalimentos del hemisferio americano, Estados Unidos y Canadá en el norte del hemisferio americano, y Brasil y la Argentina en lo que se refiere a América del Sur, la Argentina es la que está en condiciones de aumentar de manera inmediata más su producción, según la estimación que ha realizado las Naciones Unidas. Estamos bien en esto, pero hay dudas, porque yo creo que en la Argentina existe cierta preocupación, sobre todo de sectores que vienen del segmento industrial y demás, que temen que en este avance de los chinos sobre la producción agroalimentaria argentina estemos cediendo posiciones en materia de bienes industriales. Bueno, lo que hay es un conflicto en la Argentina y en el mundo referido a la producción y a la exportación de acero de parte de China. Sí. El dato más importante que tomar en cuenta es el siguiente.
La sobreproducción de acero de China en el momento actual equivale a 400 millones de toneladas. La simple sobreproducción de acero de China es superior al total de la producción de acero de toda América Latina. Además, hay que agregarlo para ubicar lo que significa la sobreproducción de acero y en especial en lo que se hace a los tubos sin costura para la industria petrolífera, es que esa producción de acero en China es el doble de la de Estados Unidos. Lo que está en marcha ahora es un proceso de reestructuración de la economía china que implica la desaparición, la reducción de esta sobrecapacidad de la producción de acero, en especial de tubos para la producción de tubos sin costura para la explotación petrolera. Lo que está en marcha ahora es una reducción de 150 millones de toneladas de la sobreproducción de acero de China en los próximos 5 años. Y eso puede aliviar un poco las tensiones que está generando. Claro, porque lo que China exporta ha reducido sus exportaciones de acero al mundo, pero aún así esto la coloca en situación de conflicto con el resto de la producción acerera del mundo, en especial en el caso de los países de América del Sur, aquellas producciones de acero especializados en los tubos para la industria petrolera. De donde surge que estamos frente a una situación de tensión donde, digamos, el tradicional segmento de la industria que produce caños en la Argentina, caños sin costura, no va a ver con buenos ojos este commitment, esta relación y este vínculo cada vez más cerrado con China. Claramente, esta es la posición, este es el resultado de un conflicto que existe sobre todo con la empresa Techin en la Argentina y la producción acerera en la República Popular. Es un caso muy interesante y algo que va a obligar a establecer muy bien lo que son los lineamientos de la gran política, porque por un lado tenemos la oportunidad, pero por otro lado está también el desafío de cómo se procesa esto, cómo se procesa en definitiva la emergencia de China en la economía mundial. Gracias, Jorge, por los comentarios de hoy y nosotros enseguida continuamos. La semana pasada se realizó en Rosario el precoloquio de IDEA, coordinado por IDEA Centro, una de las filiales de esta organización, que ya tiene 52 años de vida, tratando de capacitar al empresariado argentino y buscando una visión de faros largos respecto hacia dónde va nuestra economía. Y por primera vez el tema de la agroindustria forma parte del núcleo central de un evento de estas características, con una concurrencia muy importante, todo el empresariado de Rosario y de la provincia de Santa Fe y de Córdoba, con la presencia también del gobernador, y una serie de charlas realmente muy interesantes, de las cuales quiero destacar una, que fue la del panel inicial. Allí un par de economistas, pero uno de ellos, un experto en finanzas, que incluso ha sido titular de IDEA en algún momento, que es el licenciado Miguel Kigel, hizo una reseña de cómo evolucionaron estos 8 primeros meses de la era Mauricio Macri. Lo que él dijo fue, al reseñar y al señalar cuáles fueron las cosas que se hicieron bien o que salieron bien, habló de la cuestión del cepo cambiario. Todos recordamos lo que sucedía el 10 de diciembre, cuando la gran duda era lo que iba a pasar si se cumplía con la promesa de campaña de terminar con el cepo al dólar, de unificar el tipo de cambio, y se hablaba de que el dólar se iba a ir a 20 pesos y qué sé yo. Él dijo, bueno, esto salió bien, el dólar quedó en 15 pesos. A mí me tocó, después de eso, moderar un panel, y al abrir ese panel no tuve más remedio que marcar que lo que había dicho Kigel en realidad parecía como una cosa espontánea, mágica. Mágicamente se salió del cepo y no pasó nada. Entonces yo recordé que la salida del cepo fue sustentada por un paquete financiero muy fuerte, en el cual tuvo mucho que ver el aporte de la agroexportación, fundamentalmente los soja dólares que se prometieron y se aplicaron en los primeros 20 días de la era Macri.
2.000 millones de dólares que entraron para garantizar la salida y el arranque inicial de esta cuestión que era clave en aquel momento. Además de esos 2.000 millones de dólares, en el mes de enero se liquidaron otros 2.500, con lo cual a fines de enero ya teníamos 4.500 millones de dólares y la economía empezaba a limpiar una de esas preocupaciones centrales que había al inicio de este gobierno. En febrero entraron otros 2.500 millones más, cosa de que antes de entrar a cosecha, que como todos sabemos arranca en marzo, ya había 7.000 millones de dólares que había recuperado el Banco Central. Al día de hoy hay 17.000 millones de dólares liquidados entre el 10 de diciembre del año pasado y este momento. 17.000 millones de dólares que se van a convertir en 22, 23.000 millones a fin de año. Entonces, a mí me daban ganas de decir, como dijo Bill Clinton, cuando nos explicaban cómo era que él ganaba las elecciones y dijo, es la economía, estúpido. Bueno, yo diría, es la soja, estúpido. Acá hay un tema que antes no existía y cuando la Argentina tenía crisis de su sector externo era muy difícil salir porque no teníamos un negocio o una actividad genuina y competitiva como es hoy la agroindustria, fundamentalmente con su abanderada la soja. Entonces, como muchos le pegan a este producto, unos ven algo que erosiona los suelos, otros ven algo que hace justamente, ahora pasamos del beneficio de la salida del cepo a decir, por culpa de la soja el dólar no sube, enfermedad holandesa. Decimos, bueno, los argentinos somos así, somos ciclotímicos y cuando encontramos una solución estamos pensando en cuál es el problema que nos va a originar esa solución. Yo pienso en que ya es hora de perdonarle a la soja todos los beneficios que nos está dando, dejar de comerle el hígado todas las semanas, remedando el mito de Prometeo, porque la soja ya ha demostrado que tiene capacidad de regenerarse, aunque la ataquen desde la ideología, desde la derecha, desde la izquierda, desde el ambientalismo, desde la economía o de donde sea. Otros dicen, no alcanza. Bueno, macanudo, es lo que hay. A mí me parece que la soja, todos sabemos ya que le brinda beneficios sustantivos a la macroeconomía nacional, pero que además forma parte sustantiva del Producto Bruto Interno y que ha colaborado en los últimos años a sostener la actividad en el interior, a pesar de los 80.000 millones de dólares que le cedió al gobierno nacional para que hicieran con ella otra cosa. No sé qué hicieron, no se ve, pero hicieron otra cosa. El campo igual pudo resiliar, está vivito y coleando y listo para dar un próximo gran salto como el que estamos viviendo en estos días. Hasta la semana que viene.